¿Cómo cae esta crisis en el gobierno? ¿Qué va a pasar? Por lo pronto, la difusión de los audios generó un impacto en el momento en el cual se estaba rechazando el veto del presidente Milei a la ley de emergencia en discapacidad. Leandro Santoro fue justamente uno de los diputados que más habló sobre el tema en plena sesión. ¿Cómo pensás que sigue esto ahora? Buenas noches. Buenas noches. Ni idea. La verdad, el gobierno lo veo absolutamente desorientado, no sabe qué decir. Y me parece que el silencio y la sospecha que se cierne sobre toda la gestión le juega en contra en términos de la capitalización política. Por eso los anuncios que te hacían los chicos recién o los vaticinios o los pronósticos sobre lo que va a ser la jornada financiera la semana que viene, porque se está descapitalizando políticamente. O sea, es fuerte que nadie le crea. Es fuerte. Sí, y sobre todo que esto haya estallado nada menos que con la cuestión de discapacidad. O sea, si hay alguien a quien no tenía que ajustar es a los discapacitados. Y si además del ajuste a los discapacitados, que todos hemos dicho, che, se les va la mano, es cruel, opines lo que opines, cuidado con los discapacitados, cuidado con el Garrahan. Si a eso le agregás que mientras ajustaban, estaban coimeando, estaban distrayendo plata para una droguería con sobreprecios y para la coima que iba para arriba, decís, che. A ver, Rolo, si le roban a los discapacitados, roban en todos lados. Es así de fácil. Porque más hijo de puta no se puede ser. Ellos construyeron el argumento que tenían que ajustar el presupuesto de la agencia sobre pretexto de que había corrupción en el otorgamiento de pensiones. Y en lugar de auditar a las pensiones y a las prestaciones, auditaron solamente a las pensiones. No encontraron ninguna trucha, porque la fotocopia esa o ¿te acordás? El perro, qué sé yo, que dijeron que era mentira. O sea, finalmente los tipos lo que están haciendo, me parece a mí, es jugar a la perversión, porque lo que cayó justamente... No, generar una cortina de humo para poder robar por abajo. Está bien, pero a ver, el argumento de los tipos acerca de por qué tenían que ajustar en el Garrahan y ajustar en las universidades y ajustar en la discapacidad es porque había curros. Claro. ¿Está? Nosotros le decíamos, si hay curro, los revientan, nosotros los bancamos, pero no pueden cagar toda la política pública, porque hay gente que depende del Garrahan, depende de la universidad y depende obviamente de la discapacidad. Lo mismo con todo, pero estas tres áreas son las que todos veíamos que no tenían un gran impacto sobre el equilibrio fiscal, que era fundamentalismo ideológico, fanatismo ideológico, te podríamos decir. Lo que pasa es que cuando salta el quilombo de la coima, entonces se profundiza un tipo de crisis de otra naturaleza, que es que la gente dice, no solamente sos cruel, sino que además sos un hijo de puta, ¿me entendés? Porque la crueldad que estás aplicando, la estás aplicando sobre pretexto de que vas a luchar contra la corrupción. Y resulta que en lugar de auditar todo, las compras y contrataciones no las auditás. Y ahora nos damos cuenta que por ahí chorreás. Con una mano cortada, con la otra te la llevás. En un contexto donde te voy a decir una cosa, el gobierno se autoincrimina. Es muy raro lo que pasó. Pasó en Libra también, ¿eh? Claro, pero vos, a ver si hacemos un seguimiento, porque por ahí... Los tipos, primero cuando cae el audio en el Congreso, yo me di cuenta que era verdad porque ninguno me puteaba. El primero que hablé fui yo. Dije, muchachos, acá no puede ser que sigamos con esto como si nada, porque estábamos justo tratando el veto del presidente. Nadie te dijo si inteligencia artificial, nada. No me prestaban atención, Rolando. Y en general cuando vos tirás una bomba así, te putean, no te dejan hablar, ¿viste? Se arma revuelo o te escuchan. Acá no pasaba eso. Yo miraba las caras y decía, estos tipos están en cualquiera, y no están en cualquiera porque no están escuchando, sino porque están desorientados. Al rato después nos enteramos que el jefe de gabinete le pide la renuncia al señor Diego Spagnolo. Pero a ver si vamos paso a paso para entender por qué el gobierno se autoincrimina. En primer lugar, le pide la renuncia en teoría porque el tipo incumple los deberes de funcionario público por no denunciar. Ahora, primer asterisco. Spagnolo no da un reportaje. Spagnolo circula un audio del tipo, informal, que se comprueba, verás, por dos motivos. Primero, porque nadie lo desmiente y segundo, porque lo echan. Segundo lugar, que para mí es la clave de esta explicación. ¿Por qué lo echan a Garbellani? Porque en teoría el tipo lo echan porque Spagnolo dice que era el cajero que armaba la red de corrupción. Parece que queda como Salomónico. Ahora, si es verdad que Garbellini, ahora, si es verdad que Garbellini era el cajero, entonces le tienen que pedir la renuncia a Lula y a Karina también, porque juntaba para ellos. ¿Entendés? En tercer lugar... Bueno, pero intentarán cortar en algún punto. Pero a ver, si vos le creés a Spagnolo diciendo
A mí me pusieron un tipo Garbellini que viene de la gestión de Macri, que es un delincuente y que le chorea a todos los laboratorios del 8. Para Lule y mexicañándole a Lule y a Karina, porque en realidad el audio lo que dice es, el chabón dice que les cobra el 8, pero le cobra el 3, les cobraba el 5, les cobra el 8, el 3 se lo queda. Bueno, todo lo que ya vimos que estaba pasando es verdaderamente increíble. Como nadie le pregunta al gobierno, bueno, muchachos, pero ¿por qué si lo están echando a este hombre preventivamente, a Garbellini, cómo puede ser que dejen en su cargo a Lule y a Karina Milei? No tiene explicación. Y finalmente, lo que hablábamos recién sobre la auditoría de las compras y de las contrataciones. Sturzenegger, por ejemplo, que se la pasó diciendo que había un montón de gastos al pedo, que había que desregular áreas, que había intermediarios. ¿No se le dio por analizar qué pasaba entre los laboratorios, las distribuidoras, la droguería y los organismos públicos o las farmacias? Ahí hubiera podido cortar mucha plata. Pero mirá qué lindo. Entonces, ¿qué es lo que dice todo el mundo? Muchachos, no nos tomen de boludo. Si ustedes le roban a los discapacitados, roban en todos lados. Y es increíble que ni siquiera hayan tenido... Mirá lo que te voy a decir, la astucia política de por lo menos decir es mentira. Nadie dijo mentira. Fíjate que en el Hospital Posadas, que es otra dependencia del Ministerio de Salud, súper ajustada, o sea que hay despido, quilombo con las prestaciones, acaba de saltar que la droguería suizo-argentina gana la tercera licitación, porque las dos primeras no las ganó y le hicieron una licitación medida para que ganara un contrato, también creo que 15.000 millones por año, o sea, una fortuna. Y además, esto que decíamos recién, si hay coima es porque hay sobreprecios. Claro, o sea que ahí estás cobrándole de más al Estado bobo y una parte se la lleva el chorro. Lo que pasa es que voy a lo que planteaba recién Sheila. Estamos frente a una crisis institucional. No, la pueden cortar. A ver, ¿cómo la van a cortar si aceptan que el señor... Depende de la justicia. Bueno, está bien, pero a ver, si el director de acceso a los servicios sociales, que era Garbellini, efectivamente era el cajero, y él lo que dice Españolo es que le fue a decir al presidente que era el cajero que juntaba para Lula y para Karina, y que los estaba apretando de más, le estaba cobrando una extra coima. Esta es la discusión. Bueno, pero eso es una versión. Sí. Hay que comprobarlo en la justicia. Sí. Hay que ver si aparecen los audios. Bueno, pero entonces no lo eches a Garbellini. Bueno, dice que lo echan preventivamente, pero, intervienen. A ver, volvemos a lo mismo. No, ¿O le crees o no le crees? A ver, No, pero esto ahí tiene un expediente judicial. Sí. Ahí avanzará o no avanzará. Sí. Si avanza en la justicia, y sí se le va a complicar Lule. Yo creo que se corta en Lule. Está bien, yo no sé dónde se corta y eso se tiene que ocupar la justicia. Yo lo que estoy diciendo es que los tipos no tendrían que haber hecho. ¿Sabés qué tendrían que haber hecho los tipos? El gobierno nacional tendría que haber denunciado. Denunciado penalmente. ¿Cómo a nadie se le ocurre esto? Los echa y no los denuncia. Entonces, lo que están tratando de hacer es distraer la opinión pública y tratar que el tema baje. Sí. Bueno, a ver, pero entonces están confesando el delito. Por eso te estoy diciendo, si vos le crees a Garbellini, mejor dicho, si le crees a Españolo que Garbellini era parte de todo, bueno, no puede ser que corte, ellos decidan, bueno, termina hasta acá, en realidad, con Lula y con Karina no. O lo bancás a Garbellini dentro del gobierno, ¿no? O los echás a todos. Segundo, si los echás, los tenés que denunciar. ¿Por qué los echaste? Bueno, que ahí está el estupor y el silencio del Porque gobierno. ellos dicen, en realidad es toda una confusión. Yo sé que por ahí a la gente, pues son apellidos que incluso a mí mismo, digamos, como no son apellidos que nos resuenan, por eso todavía no es tan grande el quilombo. Tenemos que decir, che, este tipo fue 40 veces a la Quinta de Olivo, 40 veces a la Casa Rosada, y es el abogado de Milei, como para que la gente entienda que no estamos hablando de un 4 de copa. Hay directores nacionales que tienen más poder que muchos ministros porque tienen manejos más discrecionales. Bueno, muy bien. Este hombre, ¿no? El señor Españolo, lo que dice es, acá había una cadena de corrupción. ¿Tá? Si vos le creés a Españolo, lo que tenés que hacer es denunciarlo y en lo posible, antes de rajarlo, que el tipo dé alguna declaración pública. Si no da ninguna declaración pública, los echás, decís que acá se termina la cosa. Y encima otra cosa más, que es un dato que para nada menor. ¿Ustedes leyeron los off de todos los periodistas de la Argentina? Es una confesión de culpabilidad. Todos los funcionarios del gobierno le dicen a todos los periodistas de todos los medios, estamos desesperados, no sabemos qué hacer, no hablamos todavía porque no sabemos si hay videos, no sabemos qué información tiene, pero es una cosa, nunca lo vi. O sea, todos los soft, agárrese la gente que está en casa ahora, tómese el trabajo, métase en todos los portales, todos los soft, de todos los periodistas, de todos los medios, tienen confesiones del delito de parte de los funcionarios de este gobierno nacional, porque todos dicen lo mismo. El presidente no habla, el vocero no habla porque Karina no habla. Karina no habla porque hoy todavía... estuvo en un acto, Karina. Sí, sí. Bueno, a ver, hablando de otro tema.
Sí, Milei también habla de cualquier cosa. Es una cosa increíble. Gente que además se la pasa respondiendo las 24 horas del día a cualquier pelotudez en Twitter, no es capaz de hacer ninguna referencia a esto. Pero yo por eso te digo, a ver, una cosa es decir estamos frente a un hecho de corrupción, que es obviamente que es gravísimo, y otra cosa es decir estamos frente a una crisis institucional. Estos tipos están construyendo una crisis institucional, no sé si se dan cuenta, porque el presidente que se la pasó diciendo que Karina era él y que era el jefe, y que ¿cómo hace ahora? ¿Cómo le explica? Aparte, inclusive, te voy a decir más, también en los off que se dejaron correr estos fines de semana, no desmentido por nadie, lo que dicen es que Karina lo está bancando a Lule. Y que incluso la foto de la Libertad Avanza con todos los candidatos donde aparece Martín Menem es un gesto de respaldo. Bueno, si es un gesto de respaldo, si no los van a echar, si no los van a denunciar es que en la penalmente, medida que se abroquelen y no corten por alguno, se caen todos juntitos de la mano. Un dato más, Rolo, se partió el bloque de la Libertad Avanza. Y hay 4 diputados que entraron al Congreso por la lista de la Libertad Avanza, dentro de los cuales está D'Alessandro, que es el diputado de San Luis, que dice que son todos chorros. O sea, porque también el jefe de gabinete dice la oposición está haciendo una utilización política de esto que pasó. Primero, ¿qué tendríamos que hacer nosotros si ellos mismos dicen que los audios son verdaderos? Y el que está hablando no es el chofer de Españolo, es Españolo confesando los delitos. Si no decimos nada, estamos encubriendo como están haciendo ellos. Primer punto. Segundo punto. Los que salen al cruce de ellos, en primer lugar, son ellos mismos. Son los diputados que se les acaban de ir este miércoles. ¿Puede seguir siendo Martín Menem presidente de la Cámara de Diputados? ¿Qué quiere que te diga? A ver, esto es, no sé cómo seguir. No tengo la menor idea de cómo... No quiero ir más a fondo, porque la pregunta es cómo hace Milei para seguir gobernando. ¿Rolo? Hay que esperar a las elecciones. Y bueno, está bien, pero... Pero no vale gabinete. Pero que digan algo, macho. Sí, el problema es que falta mucho para las elecciones. Pero a ver, lo que no pasó en ningún país del mundo, siempre cuando pasan quilombos así, se constituyen, y te lo va a decir Comité de crisis. Comité de crisis, exactamente, ¿no es cierto? Che, bueno, ¿qué se hace? ¿Qué se responde? Se articulan respuestas. No, pero acá se meten todos abajo de la tierra, nadie está diciendo nada. Los soft que dan son incriminatorios. A ver, ¿somos conscientes que los soft que dieron durante todo el fin de semana son incriminatorios? ¿Alguno leyó los diarios? Pues yo no sé, este país nos acostumbramos a hacernos todos los boludos. No conozco un solo off, no he leído un solo, y mirá que leí todo, hace 3 días que lo único que hago es consumir esta noticia. Veo que todos confiesan el delito. ¿Viste? Hablan de videos, hablan de no saben hasta dónde llegan, la posibilidad de que el tipo se declare arrepentido, que los entrega a todos, hablan de información sensible, hablan de otros contratos en otros ministerios con la misma droguería que en el Ministerio de Defensa, que en el Posada. Usando una auditoría para absolutamente todas las contrataciones del Andis. Bueno, cuando hablaron de auditorías, lo primero que dijeron fue auditorías de la adjudicación de pensiones. No, esa, claro. Ahora van directamente por los contratos que no se auditaron. Me parece perfecto, me parece perfecto. Lo que digo es, a ver, el martes nosotros en el Congreso llamamos al ministro de Salud, a Lugones, y lo convocamos también al director o al interventor del Andis. ¿Van a venir? Difícil. Bueno, es que es muy raro. Karina Milei tendría que venir. Yo te voy a decir una cosa, es muy difícil que un país pueda confiar en gente muy poderosa que nunca le escuchó decir nada ni le conoce la cara. A ver, si Karina Milei es una persona tan importante, mira que yo nunca me habrán escuchado subestimarla, ¿ves? Que hacía tortas, ¿viste? Todas esas boludeces yo siempre las puse en un segundo plano. A mí lo que me llama la atención es que tenga tanto poder y no hable. Que la gente no la conozca. Vos no podés tener una persona con tanto poder en una democracia republicana y que la gente no sepa quién es. No puede pasar eso. Entonces tendría que venir al Congreso. Capaz que la estamos viendo mal nosotros. Pero ¿vos te das cuenta del daño institucional para la Argentina? Que estemos todos discutiendo si el presidente y la hermana y se choreaban la plata de los discapacitados. Córtenla. Mientras además hacen un ajuste. Leandro, Gracias por la venir. invitación.